El debate que tuvo una gran participación de la ciudadanía argentina, la verdad que explotaron los números tanto en redes sociales, o sea que la gente le dio un acompañamiento, en algunos lugares más, en otros menos, hubo de todo, pero lo que yo te dije al principio es que íbamos a analizar también qué es lo que pasó en nuestra Salta, además de lo que pasó a nivel nacional con este debate el día de ayer. Así que hemos invitado a Pedro Butazzoni, que está con nosotros, analista y consultor político, como así también a Julio Pisetti, que siempre nos visitan. Muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿quién quedó mejor posicionado, más allá de las encuestas que se dan en redes sociales, que hemos visto, que también cada medio de comunicación hizo lo suyo y sabemos que también tiene su público y tiene su gente y por ahí más direccionado hacia uno hacia otro, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? No sé, ¿cómo lo viste vos, Pedro? Me parece que ganadores es difícil de identificar. Si se quiere, Miriam Bregman y Schiaretti lograron algo que es que se conozcan, ¿no? Había mucha gente que no sabían que eran candidatos, ni que proponían y demás, y me parece que ahí tuvieron un logro, si se quiere, o un beneficio interesante del debate que horizontaliza la palabra, ¿no? Si vemos estadísticas de Google Trends, de cómo fueron las búsquedas de los argentinos durante el debate, todo el mundo buscaba a Schiaretti, ¿no? No porque tanto por le interesaba, sino para decir, ay, ¿quién es este muchacho, ¿no? De que habla tanto de Córdoba. No, me parece ellos dos beneficiados y los tres otros candidatos fueron muy conservadores en sus palabras, fueron a no arriesgar en el debate y es difícil identificar un ganador, ¿no? Y si se quiere Bullrich, no sé si decirle perdedora, pero fue como la más débil o la más floja en sus intervenciones, sobre todo en las intervenciones preparadas, ¿no? En esos minutos que ella tiene, que los podía preparar en la previa, sobre todo el bloque económico, sorprende que haya tenido una muy mala performance, ¿no? No, bueno, la verdad que ahí, no sé vos, Pisetti, cómo lo viste también, porque quienes hoy consultaban, y puntualmente a Patricia Bullrich el tema, lo único que dijo es, vengo enferma de alguna manera, ¿no? Como para explicar, digo, su situación, que bueno, igual no la saca de la responsabilidad, o la irresponsabilidad de no haber explicado algunos temas puntuales para la Argentina. Sí, mira, después del resultado de las PASO, que quedó prácticamente dividido en 3 tercios, y en una máxima de la campaña, ¿no? Que dice que gana la elección el que menos errores comete. No hay mucho espacio para cometer errores, entonces me parece que ayer los 3 principales candidatos fueron a ser muy conservadores y a no arriesgar, ¿no? Porque a esta altura de la campaña ya cualquier error te puede significar perder la elección, ¿no? Entonces lo que se vio es un debate bastante plano, ¿no? Donde si uno quiere decir quién ganó, quién perdió, en realidad me parece que cuando uno habla con los simpatizantes de cada uno, su candidato fue el que ganó, ¿no? O sea, no movió ni movilizó, cambió votos de ninguna parte. Por lo tanto, creo que el debate terminó siendo un poco más que un trámite, digamos, ¿no? Donde los candidatos expusieron algunas de sus ideas, pero no demasiado. Y en términos de voto me parece que no debe haber habido una movilización de voto, de que alguien diga cambio el voto, decido el voto o algo por el estilo. Nada, o sea, más bien es vamos a acompañar, vamos a ver, pero para acompañar a quien ya tengo, digamos, con quien tengo definida, entonces, de alguna manera. Sí, es lo que generalmente decimos, hay un sesgo de confirmación, ¿no? Vamos a reafirmar nuestra propia elección previa, ¿no? Y vamos a escuchar de nuestro candidato lo mejor y al resto inmediatamente lo vamos a prejuzgar o vamos a sesgar la información que escuchamos del otro, ¿no? Me parece que nadie va a elegir su voto a partir de un debate, incluso hay mucha teoría a nivel mundial sobre los debates, sobre todo en Estados Unidos, que tiene una tradición larga, de que demuestran que no se mueve casi el voto, ¿no? Claro, es más un show, es un show más que nada esto. Tiene mucho de show, pero bueno, pero también para quien lo entiende, digo, porque Bregman sí lo entendió, digo yo, el resto me parece que no. Y lo que pasa es que es lo que te hablaba, ¿no? En términos de asumir riesgo, Bregman y Schiaretti no arriesgaban nada, claro, ¿no? Entonces fueron a jugar a fondo y prácticamente a divertirse, porque ellos no arriesgaban nada, ¿no? Los que tenían que ser cuidadosos eran los otros 3 candidatos, ¿no? Y me parece que eso se notó en cómo manejó el debate cada uno de ellos durante todo el desarrollo. Ahora, lo que se conoció después, o sea, el día de hoy, es que, por lo menos lo que dicen algunos periodistas que estuvieron cerca, es que Sergio Massa termina diciendo, la verdad que la saqué barata, con todo lo de Insaurralde, el chocolate, Banco Nación y todo lo que estamos viendo, además, con lo que está pasando hoy con el tema Insaurralde y lo que puede desplegar esto en las investigaciones y demás.
es como, ¿realmente la sacó barata? Si yo hubiera sido Massa con salir ileso, es como tener un empate era suficiente y me parece que lo logró, ¿no? Había muchos, no solo los temas que pasaron en la última semana, sino, por ejemplo, los temas económicos. Sí. No sufrió ataques muy fuertes en los temas económicos en un país que tiene 40% de pobreza y 140% de inflación, ¿no? Hay muchos lugares por donde entrarle a Massa y me parece que los otros candidatos no arriesgaron demasiado en ser confrontativos contra el ministro, ¿no? Bueno, ¿vos lo viste igual? Sí, totalmente. O sea, si buscaba un ganador en ese sentido es Massa, porque él podría haber salido totalmente perjudicado en el debate. Pero, insisto, creo que en esta intención de ser conservadores y de no arriesgar, hubo algunas chicanas, cosas muy suaves, pero no hubo nada profundo, ¿no? Sí. Sobre todo esos temas económicos y el tema que estaba de Insaurralde y Chocolate, que podrían haber sido temas que lo atacaban, sobre todo porque esos dos temas lo afectan en donde está su principal electorado, que es Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, creo yo que él tiene que estar contento y su equipo también, porque realmente hasta acá él no le ha costado. Hay que ver ahora qué pasa en el debate del domingo que viene, donde también está el tema de la seguridad, que también es otro tema que es un problema para la provincia de Buenos Aires sobre todo. Así que te diría que acá vamos día por día viendo, ¿no?, qué pasa. Y lo que acabamos de hablar también, ¿no? El tema Insaurralde, el tema Chocolate, me parece que eso le pega mucho más que todo lo que se puede haber dicho en el debate, inclusive más que lo económico. Se despegó de alguna manera también, es raro digo, ¿no? Massa, de este gobierno, del que forma parte, pero dijo, no de este gobierno, sino de mi gobierno, pero él es parte de este gobierno, o sea, una mezcolanza rara, pero también digo, si vos lo analizás, vos decís, pero no sos parte de este gobierno, y si lo sos en realidad, ¿no? Y tal vez también otro error de los candidatos opositores a Massa. Nadie trajo a la mesa a Alberto y Cristina, ¿no? Claro. Dos de los dirigentes nacionales con peor imagen negativa, que son su presidente y su vicepresidente, ¿no? Bullrich en las últimas semanas venía hablando de vamos a terminar con el kirchnerismo, vamos a terminar con el kirchnerismo. Llega el debate y no pone al kirchnerismo sobre la mesa y le deja liberado el espacio a Massa para que se pueda mostrar como el cambio dentro de esa continuidad, ¿no? Dentro del peronismo como una oferta de cambio. Me parece que ahí hay un error dentro de los candidatos opositores de no traer a la mesa a un gobierno que ha sido definitivamente nefasto, ¿no? Bueno, lo único que aportó Alberto anoche, después del debate, fue esta mirada al nunca más por el número que planteó Milei de los desaparecidos y nada más. Y Cristina creo que no tuiteó nada, por lo menos lo que yo... No, y Alberto también sacó un tuit, creo que de una ganadora mundial de ajedrez. Anteriormente, esa fue lo último, o sea, ningún acompañamiento, del debate, ¿no? O sea, no, pero definitivamente el debate me parece que deja mucho que desear, sobre todo en términos de expectativa, ¿no? Yo cuando estaba pensando que el domingo iba a ser el debate, un poco uno a veces desde el análisis político piensa que va a haber realmente una definición de posiciones, donde va a haber realmente una definición mucho más fuerte, y fue muy débil, ¿no? O sea, ninguno de los candidatos profundizó. E insisto con el punto. Bueno. Me parece que fue que nadie quiere arriesgar. Claro, bueno, de hecho nosotros hacíamos la consulta por lo menos el día de hoy con algunos colegas también en el interior, en el Valle del Lerma, ¿no? Tocando estos sectores, y Quijano, por ejemplo, nos decían, ahí lo más importante fue Boca River, más que el debate en sí. En otros lugares del Carril, por ejemplo, sí se habló mucho del tema y la ciudadanía ya tiene un voto definido y orientado, un poco lo que decías vos, Pedro, y había mucha expectativa en Cerrillos, por ejemplo, con lo que podía pasar en este debate, qué temáticas se tocaban, pero además también cómo reaccionaba cada uno desde su lugar. Y en Moldes poco se habló del debate, están más preocupados en otros temas de la realidad que le toca, más bien le tocan el bolsillo, entonces la gente está en otra historia, ¿no? Ya está definido entonces el voto de alguna manera. Creo que esto también, ¿no? El desinterés tiene que ver con esto de que ¿por qué voy a ver algo que si ya sé que quién voy a votar o no? Sí, o el debate tampoco es definitivo. Yo creo que se va a sumar una masa importante de votantes en esta elección general, donde muchos van a definir su voto por primera vez, pero me parece que el debate no es definitivo en esa elección, ¿no?, del voto. Por lo que decía Julio, porque no arriesgan, porque tampoco se profundiza tanto en las ideas, porque no hubo confrontación clara, ¿no? Digo, vos a veces con la confrontación no solo podés definir al otro, sino definirte a vos mismo. Entonces me parece que no ha ayudado demasiado al voto
el debate a definir ese voto de una masa importante de votantes que va a ser definitiva, ¿no? Porque en un escenario de tercios muy parejos que dejó las PASO, los que van a terminar definiendo la elección son los nuevos votantes, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a ver. Julio, ¿crees que va a cambiar, la posición de los candidatos ahora este próximo domingo? ¿Va a ser muy distinto este debate o pensás que van a hacer lo mismo? Vamos a mantener los votos que tenemos, los cuidemos. ¿Cómo crees que se va a dar? Mira, dos cosas. Primero, yo asumo que como va a estar el tema de seguridad, probablemente tendría que aprovechar para ser un poco más lucida en su presentación Bullrich, y claro, quizás devolverle el favor a Milei haciéndole alguna pregunta de seguridad que lo comprometa, ¿no? Y segundo, me parece que hay un problema enorme en los candidatos en tener muy claro y en definir cuál es su público objetivo, a quién hablarle. ¿No? Vos fíjate, ayer Milei empieza a hablar de los desaparecidos y en un camino muy revisionista que sus votantes, los menores de 25 años, no saben de qué está hablando. ¿No? No lo eligen por eso en realidad. No, y no tienen idea de qué está hablando. ¿no? Supuesto, cuando vos entras en todo ese tema, los más jóvenes no tienen idea de qué están hablando, ¿no? Entonces, eso te da una pauta clara de que no tienen muy precisado cuáles son sus votantes, a quién hablarle, dónde van a ir a buscar los votos, ¿no? Entonces vos tenés ahí dos problemas. Uno, que tenés que poner tu esperanza en los nuevos votantes que van a aparecer ahora, que no fueron a votar en las PASO. Claro. Y segundo, que esos nuevos votantes de alguna manera vengan por vos, digamos, ¿no? El tema es que esta falta de definición de la campaña, que saltan de un lugar a otro, porque inclusive, fíjate, ayer Milei no dijo dólar, no dijo motosierra, no usó sus palabras claves, ¿no? Con lo cual uno se pregunta, ¿con qué idea fueron al debate? ¿No? Porque no se iban a comportar los votantes, ¿no? Cada uno vio que su candidato fue el mejor. Está bien, ahí estamos. Vos, Pedro. No, totalmente. Pero aparte, nada, son sus candidatos a presidente, no van a salir a alabar al otro candidato a presidente contrario, ¿no? Así que es lógico que hayan visto que los propios sean los mejores, ¿no? Así que... Bueno, vamos a ver ahora, le digo que en declaraciones esta tarde, Sergio Massa planteaba a un medio de comunicación a nivel nacional qué es lo que está pasando en el resto del país, en algunas provincias, y que muchos manifestaron, se durmieron la siesta, dijeron, ¿no? O sea, tarde para darnos cuenta, creo yo también, ¿no? Sí, bueno, lo dijo específicamente sobre nuestro gobernador, que se durmió la siesta. Sí, efectivamente es tarde, ¿no? Me parece que nadie vio venir el fenómeno Milei en la política, sobre todo en el interior. Efectivamente se durmieron y me parece que es tarde porque Milei no es de ahora, ¿no? No se construye un perfil político y el caudal de votos que tuvo Milei en un mes de campaña, ¿no? Acá viene una construcción desde la elección, previo a la elección del 2021, donde él fue candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que lo trajo hasta este momento, ¿no? Me parece que la política no percibió de antemano que había un tercer sector colándose en el bifrentismo que teníamos consolidado en Argentina. Un poco, no sé si vos, Julio, también pensás lo mismo, el gobierno nacional pensó, bueno, este nuevo personaje nos ayuda porque le saca votos a Juntos por el Cambio y nos va a colaborar un montón, y al contrario, o sea, se les escapó. Y lo que pasa es que hay una serie de circunstancias. La primera es esa. Me parece a mí que el kirchnerismo, el gobierno nacional, inclusive lo habrá potenciado, lo habrá financiado en sus primeras etapas, pensando en la estrategia de poder dividir el voto de la oposición. Ahora, cuando el gobierno nacional empieza a tener problemas con la gestión y a su vez tener problemas internos entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández y la Cámpora y todo el peronismo, me parece que ahí es donde se comienza también a transitar un terreno donde hoy Milei tiene también en su base una importante cantidad de votos del peronismo. Entonces por eso ya dejó de ser una ventaja para convertirse también en un problema, y de ahí un poco la explicación también de los tercios, ¿no? Porque, Milei es un jugador nuevo en el escenario, ¿de dónde salió su tercio? ¿No? Claro. Y encima para salir primero en las PASO. Entonces, bueno, no solamente pescó de la pecera de Juntos por el Cambio, sino que también pescó mucho en la pecera y en la base del peronismo. Por eso también creo que esto de dormirse o despertarse o activarse o lo que sea, cuando hablas con dirigentes del peronismo, muchos tienen dudas de que el día de la elección vayan a movilizar gente y en realidad estén llevando votos para Milei, no para su candidato. Claro. Con lo cual, me parece que es un proceso que está en marcha. Estas olas cuando aparecen son muy difíciles de tener, y este escenario de tercios
hace que cualquiera de ellos pueda pasar a la segunda vuelta. Lo que sí creo que no va a haber probablemente que Milei gane en primera vuelta como algunos esperan. A mí me parece que no, que es un escenario difícil, ¿no? Tiene que conseguir 10 puntos para poder ganar en primera vuelta. La pregunta sería, ¿de dónde saca esos 10 puntos? Bueno, vamos a ver. Ahora, digo, en este camino nos queda el próximo debate y de ahí la carrera hacia el 22 de octubre directamente, en donde la gente que no decidió va a tomar su decisión, obviamente, y aquel puede que cambie algo, si surgen otras cosas, más allá de lo de Insaurralde, que está muy presente hoy, y creo que también hay que ver, ¿no?, cómo se plantea esto en esta semana para ver qué plantean el domingo, más allá de que los ejes sean seguridad, ¿no?, que no estemos hablando de corrupción, que no es un tema que no se tocó también ayer, pero digo, se va a tocar el tema vivienda, donde puede ser que la ley de alquileres también tenga ahí un protagonismo y un apartado, pero después digo, ¿hay algo más que pueda surgir que haga un cambio en el voto así como radical o ya no hay forma? No, bueno, la política argentina es muy dinámica y el contexto social y económico hace que pueda haber factores externos que influyan en la elección, ¿no? Pensemos previo a las PASO, lo que fue el asesinato de la niña en provincia de Buenos Aires, del médico, la manifestación donde también muere una persona. Fueron todos hechos que pasaron la última semana de campaña y que posiblemente hayan afectado o hayan tenido alguna influencia sobre el votante, ¿no? Me parece que el peronismo viene teniendo una gran cantidad de cisnes negros, que le decimos, ¿no? De estos hechos como que terminan influyendo, impactando fuerte en la política y que puede tener más, ¿no? Porque el contexto es tan frágil, está todo tan atado con alambres que pueden suceder cosas, ¿no? Por eso me parece que si hay algo que tiene que rogar Sergio Massa y rezarle a lo que crea, es que no pase nada más grave de lo que ya viene pasando hasta el 22 de octubre, porque efectivamente sí puede terminar. A ver, esta elección se define por 2 o 3 puntos, ¿no? Quién entra y quién sale. Sí. Si le siguen pasando cosas, y bueno, puede quedarse fuera del balotaje. Bueno, ¿lo analizás igual vos, Julio? Sí, bueno, faltan 3 semanas, es todo impredecible. En el medio también tenemos que se tiene que difundir el nuevo índice de inflación de este mes que pasó. También tenemos que ver qué pasa con el dólar, que es muy sensible la gente al valor que vaya tomando el dólar. Hoy un poco como que estuvo igual que el viernes, pero hay que ver qué pasa hacia adelante. No, o sea, hay muchos todavía, te diría, mojones que pasar hacia adelante, con lo cual 3 semanas es mucho tiempo todavía, más tratándose de la Argentina, ¿no? Así que puede pasar cualquier cosa hasta el 22 de octubre. Es verdad. ¿Cómo juega el voto papel acá, no? Con lo que conocemos del voto papel en su historia también, y además con lo que pasó en las elecciones PASO, donde varios dijeron, bueno, faltaban boletas, se perdieron, desaparecieron, nos las robaron, de todo hubo, ¿no? ¿Qué puede pasar ahora también? No, a ver, las mañas de cada elección van a seguir pasando. Me parece que cada espacio político tiene que apuntar a fortalecer su sistema de fiscalización y a evitar que en el menor, siempre va a pasar, digo, pero en la menor medida posible haya todas esas mañas de la política de robos de boleta, ¿no? En Salta ha pasado mucho, pero bueno, algo que siempre dice Julio también, que Milei, en el caso al que más le roban boleta de Milei, pero tiene la particularidad de que es el propio votante el que le cuida las boletas, ¿no? Se ha generado ese fenómeno de que tiene fiscales, que es cada uno de los ciudadanos salteños y argentinos, porque están tan convencidos de su voto que van a buscar la boleta y que si no la encuentran la piden, ¿no? Se ha dado mucho eso en Salta, así que ahí tiene una ventaja, pero todos tienen que fortalecer su sistema de fiscalización. Por supuesto. ¿Va a haber corte de boleta? ¿Crees que en esta general puede que haya? Mirá, lo normal es que no haya tanto corte, ¿no? Siempre hay un corte histórico de boleta, con lo cual realmente hay que ver si se promueve, y bueno, ahí tiene que intervenir para que haya corte de boleta mucho la estructura también. Con lo cual, digo, es de esperarse que no haya mucho corte de boleta. Así que me parece que esa, digamos, va a ser una elección que se va a definir por poco, y sí creo que en esta elección las estructuras, si bien te mueven 2, 3 puntos, muy poco porcentaje, esta es una elección de punto por punto, ¿no? Entonces también hay que cuidarla.
Bien, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hacia el domingo, con qué nos encontramos con nuevamente un Schiaretti vendiendo Córdoba como si fuera Dubái, más o menos. Creo que eso es lo positivo para Córdoba, por lo menos en el ámbito del turismo, porque fue tendencia ayer, además también en redes. Después Bregman también, que tuvo mucho retuiteo también, ¿no? De todo lo que iban subiendo. El único que no lo vi activo ayer en redes sociales era Milei, el equipo de Milei en realidad, pero el resto estaban todos al momento de que terminaban de decir una frase, alguien obviamente dentro de su cuenta la replicaba, ¿no? Milei no tanto. Me llama la atención eso, no sé. Es que él no tiene tanto una estrategia de hacerlo de forma institucional, si se quiere, ¿no? Del equipo de campaña. Armado. Pero se viraliza contenido de sus militantes inmediatamente, ¿no? Hoy TikTok está inundado de Milei, sí, y de cosas nuevas y de cosas viejas y de cosas de hace poco tiempo. Digo, me parece que son estrategias digitales diferentes. Bullrich y Massa con una estrategia más clásica, ¿no? Con los equipos, tomando ahí el contenido, inmediatamente subiendo, subtitulando, y Milei es un contenido mucho más desparramado que lo hacen los propios militantes o las propias estructuras digitales, sí, pero que no están en una estructura vertical, ¿no? Diría un amigo mío de Brasil, la campaña de Milei es una escuela de samba, ¿no? Claro. Todos bailando. Todos bailando atrás de él. Claro. Parece toda una gran desorganización, pero bueno, más o menos van hacia donde tienen claro, van a un solo. ¿Y eso tiene más peso, tal vez? Bueno, si miramos lo que son estadísticas de redes sociales, Milei saca una ventaja enorme, ¿no? En sus contenidos, pero también en sus cantidades de seguidores, de likes, etcétera, saca una ventaja enorme tanto a Bullrich como a Massa, ¿no? Bueno, tiene otra forma de comunicar totalmente distinta. Digo, pero por ahí fideliza más tal vez o acompaña de otra manera el hecho de que vos veas, digo, estas viralizaciones, pero no de parte de él, ¿no? De su sector, sino más bien del resto de la comunidad o de la gente que está en redes, y es como que pega más, impacta más. Igualmente a mí me da la sensación de que como que bajó un poco la espuma, ¿no? O sea, Milei después de las PASO quedó con cierta fuerza y ahora por ponerse más moderado como que está perdiendo un poco su propia magia. Bueno, esos son los coacheos, ¿no? Los dichosos coacheos que creo que ahí no le jugó a favor a Bullrich. Están sacando de su espontaneidad. Bueno, vamos a ver si los liberan para el próximo 8. Si le sueltan la cadena. Bueno, gracias por venir, muy Gracias por la invitación. Por favor, nosotros